En los años 50 del siglo XIX, en la ciudad de Durango nació una historia de amor entre un soldado francés y una monja, quienes a pesar de que sabían que lo suyo era un amor imposible, ellos lucharon por estar juntos, aunque lamentablemente el destino les tenía deparado un trágico desenlace. Beatriz era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, quien había decidido entregar su vida en cuerpo y alma a Dios convirtiéndose en monja. Un día Beatriz desde su dormitorio, vio a un apuesto soldado francés, quien caminaba frente a su convento. En cuanto sus ojos se cruzaron, aquellas jóvenes almas se enamoraron a primera vista, y a partir de ese momento y sin nunca haber cruzado una palabra, ellos tenían cita a la misma hora todos los días, cuando él pasaba frente al monasterio para admirar la belleza de Beatriz, aunque sea solo unos segundos mientras ella lo miraba nostálgicamente desde su ventana. Por azares del destino, una madrugada tocaban la puerta del convento insistentemente. Cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró bañado en sangre a Fernando, el soldado de quien estaba profundamente enamorada. Ella le dio alojamiento y curó sus heridas con gran delicadeza. Temía que si Fernando salía a las calles, lo matarían, así que Beatriz lo escondió en su cuarto por unos días mientras Fernando recuperaba sus fuerzas. Durante esos días los enamorados vivieron plenamente el amor. Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por él, pero ese no era el momento aún, pues la intervención francesa había terminado y él tenía que partir, no sin antes prometer que él regresaría por ella. Pero Fernando nunca iba a regresar, pues después de partir él fue fusilado junto a su tropa por el ejército mexicano, suceso del cual Beatriz nunca se enteró. Ella todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero ese día nunca llegaba. Aún así ella no se cansaba de esperar. La monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver desde los cielos llegar a su amor a la distancia. Pero esa espera no duraría para siempre, ya que en una mañana, Beatriz fue encontrada muerta en el piso de la catedral, pues la noche anterior la monja se había suicidado, arrojándose desde el campanario. La leyenda cuenta que el alma de la monja aún deambula en la catedral, pues por las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco, quien desde el campanario mira hacia el horizonte, esperando reunirse con su amor. En la hermosa ciudad de Guanajuato existe un rincón donde los enamorados por tradición se deben dar un beso de amor verdadero. Ese lugar se llama el Callejón del Beso, donde dice la leyenda que si pasas junto a tu pareja y se dan un beso en el tercer escalón, tendrán 7 años de buena suerte, pero por el contrario, si no se besan, esos 7 años se convertirán de mala suerte. Esta superstición no solo se dice porque sí, sino porque detrás de esa leyenda hay una romántica historia que nació entre dos balcones del famoso callejón, cuya distancia entre sus paredes es de tan solo 68 centímetros. Todo comenzó con la hermosa Carmen, una joven adinerada que vivía junto a su padre y una dama de compañía llamada Brígida. A pesar de que no tenía permiso de enamorarse de algún hombre de clase baja, Carmen conoció a un minero llamado Luis, de quien se enamoró perdidamente, y a escondidas comenzó a verlo en la iglesia. Todo era miel sobre hojuelas hasta que un infortunado día, el padre de Carmen los encontró juntos, mientras Luis sostenía la mano de la chica, después de haberle puesto agua bendita. Desde aquel momento, el padre de Carmen profanó aquel puro amor que los jóvenes se tenían. Su primer paso fue encerrar a su hija en la casa, para después amenazarla de casarla con un viejo rico en España. Dispuesta a evitar ese cruel destino, con el apoyo de Brígida mandó a Luis una carta, en la cual le explicaba las intenciones de su padre. Luis estaba desesperado de no poder ver a su amada, pero de pronto vio la oportunidad de estar con ella otra vez, pues frente al balcón de Carmen, había otro balcón. Estaba tan cerca que con tan solo estrechar sus brazos podrían tocarse, por lo que invirtió todos sus ahorros para comprar la casa de dicho balcón, incluso a un precio mucho más alto de su valor, todo sea por la mujer que amaba. Carmen y Luis volvieron a sonreír otra vez, pues estaban juntos como debía ser. Noche tras noche, bajo la luz de la luna, los tórtolos salían a sus balcones para jurarse amor eterno mientras sellaban su promesa con un beso de amor. Sin embargo, toda esa felicidad no duraría para siempre, pues una funesta noche, mientras los enamorados se besaban, el padre de Carmen irrumpió en su cuarto, después de haber aventado a Brígida, quien había tratado de detenerlo. En medio de gritos de ira, el padre enloquecido, apuñaló con una daga el pecho de su hija, quien murió aún sosteniendo la mano de Luis. Sin nada que pudiera hacer, con el corazón destrozado, Luis se despidió de la mujer que amaba, besando su mano helada. Pasaron los días, y Luis decidió que no quería vivir una vida sin Carmen, así que una melancólica noche se suicidó, aventándose desde el brocal de la mina de la Valenciana.
Los payasos son almas bondadosas cuya pasión es brindar felicidad tanto a niños como a adultos, aunque existen ocasiones que esos payasos son seres malvados que infunden terror a quienes se cruzan en su camino, como es el caso del fantasma que se aparece en la colonia Madero de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El origen de este fantasma se remonta al siglo pasado, cuando un circo había arribado a la ciudad. Era un total éxito, hasta que un día ocurrió una tragedia, un payaso había robado las ganancias después de una presentación, por lo que los demás payasos del circo decidieron hacer justicia por su propia mano matándolo. Los payasos se deshicieron del cuerpo, tirándolo en la colonia Madero, lugar donde hasta la fecha se aparece, aunque también se ha reportado su avistamiento en la colonia campestre. Hay testigos quienes cuentan que al pasar por aquella colonia en la madrugada, el carro se te apaga y entre la oscuridad aparece al lado de tu ventana un payaso, cuya siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada, la mayoría de las veces solo te observa mientras camina hasta perderse, pero en otras te quiere regalar un globo, si es rojo eres afortunado pues significa que está feliz, pero si es azul significa que está triste, por lo que debes huir, antes de que te conviertas en una de sus víctimas. Hay una aterradora historia de unos jóvenes, quienes fueron en busca del payaso en la noche de Halloween, mientras esperaban comenzaron a burlarse de él, hasta que de pronto se les borró la sonrisa, pues el payaso se manifestó pero no de la forma que esperaban, sino desde el cuerpo de una chica que había poseído. La joven fue llevada con un sacerdote, el cual le realizó múltiples exorcismos por una semana, hasta que el espíritu del payaso fue completamente expulsado de su cuerpo. Otro de los rumores del por qué este fantasma aún habita en nuestro mundo, habla de la existencia de un cassette donde fue grabada su muerte, hasta que este video no sea destruido el payaso no descansará en paz. En 1908 una tragedia desconcertó al país, una niña de aproximadamente 10 años fue encontrada muerta en las profundidades de una mina de oro en la ciudad de Guanajuato. Nadie reclamó el cuerpo pero se dice que pudo ser la hija de un importante minero canadiense, quien se piensa que él mismo provocó la muerte de su niña. A partir de ese suceso, los mineros comenzaron a sentirse vigilados, escuchar ruidos y quienes la llegaban a ver dicen que usaba vestimentas raras, su cara no se apreciaba a detalle y ella hacía ruidos de animales salvajes. Se dice que muchos de los mineros perdieron la cordura para siempre. Cuando ocurre una muerte tan atroz, los espíritus quedan atrapados en nuestro mundo lamentando el dolor que sufrieron en vida y esperando que se les haga justicia, a más de un siglo de su muerte y la niña sigue penando por las minas, por lo que cada día de muertos se organiza una fiesta en su honor para liberarla de tanta oscuridad y ayudarla a encontrar su alma descanso. Basada en esta aterradora leyenda, en México se filmó una película llamada La Niña de la Mina, durante su rodaje los protagonistas reportaron actividad paranormal. El origen de esta historia se remonta a hace muchos años en el Hospital Juárez, Ciudad de México. Eulalia era una joven y bella enfermera cuya vocación de ayudar a los enfermos era infinita, la describen como una mujer rubia que siempre llevaba su vestuario bien planchado e impecable. Eulalia era una mujer alegre y genuina, su familia y sus pacientes eran su prioridad de cada día, sin embargo su felicidad acabaría cuando se enamoró del hombre equivocado, un doctor creído y de la alta sociedad, que la hizo creer que la amaba y la haría su esposa. Un día él le dijo que tenía que realizar un viaje a un congreso y que regresaría en 2 semanas para proceder con la boda. Eulalia, orgullosa de su prometido, le planchó su traje para que fuera bien presentado al congreso, un congreso del cual nunca volvió, ya que el doctor se fue para casarse con otra. Cuando Eulalia se enteró, el mundo se le vino abajo y sus ilusiones se derrumbaron. Eulalia se volvió una mujer desinteresada y ausente, en su trabajo descuidó a muchos pacientes, incluso algunos murieron. Con el tiempo Eulalia se convirtió en paciente de ese mismo hospital por una enfermedad que la llevó a la muerte, pero no sin antes arrepentirse del daño que causó. Lo que vino después de su muerte, para muchos enfermos fue una bendición, ya que la bondad que había en Eulalia regresó y para quedarse, pues el espíritu de Eulalia decidió seguir con su labor desde el más allá. Generalmente atiende pacientes que están muy delicados o pacientes que están sedados. Una de las enfermeras de un hospital cuenta que un día estaba tan cansada que se quedó dormida en sus horas de trabajo y había un paciente que moriría si no le suministraba un medicamento a sus horas. Al despertar después de mucho tiempo exaltada corrió con el paciente, pero cuando llegó, todo estaba en orden, el medicamento correcto estaba perfectamente colocado. Al preguntarle al paciente quién le puso el medicamento, él describió a la planchada.
Y aunque esta historia nació en la Ciudad de México, el corazón de la planchada es tan grande que se ha registrado su aparición en diversos hospitales de todo el país.